Este es el plano que utilizamos. Aquí vienen todas las piezas explicadas, cada una acotada para poder hacer cada pieza. Y aquí tenemos el listado de cada una y cómo hay que hacerlo. Equipación de protección individual que debemos usar cuando estamos en el taller o vamos a trabajar en él son esenciales, como por ejemplo los guantes para no hacerse heridas con algún tipo de rebabilla de acero o cualquier cosa. Cuando se taladra o algo son necesarias gafas de protección. Vale, también por si caen algunos objetos pesados, botas de protección con la punta de acero para no hacerse daño y el mono o ropa de trabajo. Para este trabajo vamos a necesitar la cortadora hecha de rodillo y la cizalla y pues... Previamente he pintado la pieza para poder trazar mejor. Las herramientas principales que se utilizan son la regla, los puntos de trazar, los planos y el mármol. Necesitamos un cuerpo de trabajo y una mordaza para sujetar la pieza. Le podemos poner 2 trozos de madera para que la pieza no vibre y bueno, ya podemos empezar a limar o cerrar. Cuanto más al fondo esté la madera para sujetar bien la mordaza, mejor está la pieza puesta y no vibrará. Bueno, ahora estamos cerrando después de haber trazado la pieza y a continuación de esto vamos a limar hasta dejar esta pieza, hasta dejar las cuadras según están los planos. Bueno, una vez trazado hemos cerrado las piezas y ahora estamos limándolas para dejarlas exactamente igual que las piezas. Una vez limadas pueden quedar bastante bien, la verdad. Cortarlo para hacer forma de un cuadradito, para luego doblarlo y que no tenga ningún problema en doblarse. Si no lo dobláramos bien, no podría entrar en la zona donde debemos ponerla. Estoy poniendo el sargento para ahora ponerlo en el banco y mirar si me cuadran todos los tornillos. Y como hay uno que no me cuadra, tengo que rectificarlo y hacer aquí otro. Y luego remacha. Y luego hay que remacharlo. Pues hemos hecho un agujero con el taladro pasante para ahora unir con el remache la pieza. Metemos el remache y con la remachadora
vamos apretando hasta dejarlo unido. Y ahora ha quedado niquelado. Niquelado. ¿Qué vas a hacer con ese...? Limando. Esto es un ejercicio de chapa en el módulo de carpintería metálica y soldadura, el primero de formación personal básica, y el resultado es este. El avión ya está montado, los alumnos han ido viendo cómo han ido encajando las piezas y se han motivado porque han visto que las 60 horas que han dedicado de trabajo pues han dado sus frutos. Se han motivado, les ha gustado y han disfrutado haciéndolo. Vale, eso es todo.